todos los niños que van a pasar a su clase, pónganse de pie. Y a los hermanos aquí, puedes ahí extender tu mano. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos y particularmente también por sus maestros, sus maestras, las personas que el Señor está tocando sus corazones para servirlos. Amén, hermanos. Venimos a este domingo, a esta reunión, no nomás a recibir, también queremos servir. Vamos a orar por los niños, por la palabra del Señor que va a caer en sus corazones. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el que más que nosotros, tú amas a estos niños, Señor, de tal manera que los pones, Señor, por delante en tu reino, porque has dado tu vida por ellos y ahora, Señor, los bendecimos. Bendecimos este tiempo que ellos van a recibir de tu palabra, de tu instrucción. Señor, que este tiempo, que son solamente unos minutos comparado con todo el tiempo que pueden estar delante de una computadora, delante de la televisión. Pero, Señor, tu palabra es poderosa. Tu palabra es una semilla que cuando es plantada y es regada y es cuidada, Señor, da fruto y fruto en abundancia. Los bendecimos, oramos por sus maestros y, Señor, que tu palabra haga vida, haga lo que está destinada a hacer en esta hora, en medio de nosotros y de los niños. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, niños. Pueden pasar a sus clases. La pastora va a estar ahí compartiendo con ellos. Bastantes niños, gracias a Dios. Gracias, hermanos. Gracias a todos los que se disponen para ser maestras, para ser maestros. Bueno, no sé si hay maestros, debería haber, pero lo que tengo entendido es que son maestras. Muchas gracias a todas por disponerse, por servir a estos niños. Lo que decía la hermana Mag es muy importante y no nomás es necesario denunciarlo en redes sociales, denunciarlo en los lugares públicos. También es necesario el trabajo y la inversión del tiempo y el esfuerzo de estar con los niños, de enseñarles, de transmitirles el Evangelio. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia. Vamos a leer en Hebreos 5. Hebreos 5 y vamos al versículo 7. Y yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, un tema que yo considero es relevante a nivel mundial. En todo lugar se está hablando acerca de este tema que quiero compartirles, y quiero tomar solamente una idea de estos tres versículos que vamos a leer. Si ya lo encontraron, Hebreos 5, versículo 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el versículo 8 particularmente, que dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y cuando nos ponemos a pensar en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, parte de esa esencia trinitaria del Dios eterno, y vemos este versículo, hermanos, y si Jesús en su forma de hombre, cuando estuvo caminando aquí por este mundo, ¿verdad?, llegó a preguntarse, a cuestionarse por qué estaba pasando todo aquello, por qué tenía que pasar lo que tenía que suceder, y a lo mejor, pues obviamente nos vamos a lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, pero en general, nosotros como personas del siglo XXI nos podemos imaginar muchas cosas que Jesús tuvo que aguantar y sufrir viviendo en esa época. Ahorita que también comentaba la hermana Lorena, ¿verdad? Jesús tenía que dormir en una cama que seguramente no se parece ni siquiera a la peor cama que podamos conseguir aquí entre todos los que estamos aquí, hermanos.
ni siquiera a eso quizá. Sabiendo que Dios podía, entendiendo todas las cosas, Él tenía que soportar el calor. Imagínense, Jesús nunca disfrutó lo que era un aire acondicionado, mucho menos un mini split. No disfrutó siquiera de un baño como el que muchos de nosotros tenemos en nuestra casa, que abrimos una llave y sale agua caliente, que lo podemos regular a la temperatura que queremos. Y de todas esas cosas no es a lo que se refiere la Biblia. Lo que padeció Cristo Jesús, dice, ese dolor. Y si Cristo Jesús alguna vez se preguntó el por qué tiene que pasar todo eso, la respuesta era para aprender obediencia. Y bien pudiera haber dicho Jesús, ¿y eso a mí para qué me sirve? ¿Y eso a mí por qué? Porque había vivido una eternidad en una relación perfecta con el Padre. ¿Cómo era posible que el Hijo de Dios necesitara aprender la obediencia? Y simplemente ese concepto a mí me puso a meditar de toda esta idea, hermanos. Y yo creo que el mundo está de alguna manera revuelto, está turbado por todo el asunto de las autoridades, de la obediencia, de la sumisión, de entender que hay alguien que está por encima de nosotros y esa relación que nosotros podemos tener con las personas que tenemos arriba de nosotros. Yo me atrevería a decir que una gran cantidad o gran parte de los problemas que nos aquejan, que nos provocan, que andamos cargando en nuestra vida tiene que ver con nuestra relación con autoridades de todo tipo. Encontramos autoridades. ¿Dónde no encontramos autoridades, verdad? En todo lugar. Si tú eres un trabajador, seguramente tienes un jefe. Si tú eres un hijo, tienes un padre. Tú eres un ciudadano, tienes un gobernante, tienes el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Son autoridades que están ahí y nuestro caminar, nuestra vida está regulada y hay muchas cosas que dependen de ellos y hay muchos problemas que le estamos achacando a ellos y hay muchos problemas. Y yo creo que hay mucho problema en el mundo por nuestra capacidad para relacionarnos con la autoridad y de cierta manera también la autoridad relacionarse con sus subordinados. Entonces, todo esto, hermanos, me lleva y de alguna manera estamos empezando por el final. No podemos ir a otro lugar más que ver a Cristo Jesús y diciendo y viendo que aunque era hijo, con todo lo que eso representaba, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia y la sumisión, hermanos. Parece que nos rebelamos en contra de todo eso. A nadie nos gusta tener encima a alguien que nos diga qué hacer. Por lo general no nos gusta, como una regla general. No quiero poner palabras en sus bocas ni pensamientos, pero por lo general nos sentimos un poquito incómodos, molestos, cuando hay alguien que nos dice qué hacer. Y de eso se trata la autoridad, de eso se trata el tener a alguien encima, pero no nos gusta, no es algo con lo que nos sintamos cómodos. Y hermanos, necesitamos verlo como Dios lo ve. Porque el mundo lo ve de una manera y el mundo nos está bombardeando todo el tiempo de su manera de pensar. Los que estamos yendo a los grupos de conexión, a las reuniones en casa, estamos estudiando un libro que se llama Estableciendo el Reino, la cultura del reino, el reino de Dios. Y hermanos, necesitamos recordar que el reino de este mundo y el reino de Dios están peleados, no son lo mismo, no tienen los mismos valores, no tienen los mismos principios. Y necesitamos recordar cuáles son los principios del reino de Dios, porque si no, es muy fácil caer y tomar las ideas del reino del mundo para nosotros, si queremos implantarlas en todo lugar a donde vamos, si queremos implantarlas en nuestra casa y queremos implantarlas en nuestras escuelas, y queremos implantarlas en la iglesia y queremos implantarlas en nuestra mente y nuestro corazón. Y es importante, hermanos, voltear a ver que la Biblia tiene una manera y una forma específica de relacionarse con la autoridad. Ahí en Romanos 13, ¿verdad? Parece difícil, pero dice que nos escribe Pablo a todos, ¿verdad? Partiendo de los romanos hasta nosotros, diciéndonos que nos debemos someter a toda autoridad.
a toda autoridad civil. Luego en Efesios 5 encontramos, hermanos, que Pablo nuevamente se agarra a repartir: esposas, sujétense a sus maridos; hijos, obedeced a vuestros padres; siervos, obedeced a vuestros amos. No lo quería mencionar porque todavía lo siento algo incómodo, hermanos, pero en Hebreos 13 dice que se deben someter a los pastores porque ellos velan y darán cuentas. Y a lo mejor usted está pensando, si me conoce, ¿verdad? Dice: este muchacho es bueno para dormir, que va a andar velando. Más que no anda velando más que para nada. Hermanos, yo nomás confío en que Dios que me puso aquí es el que me va a dar la capacidad de realmente poder velar por sus almas como Él pide y demanda de los pastores. Él es el que me llamó, yo no me puse aquí, pero Él es el que puede hacer esa obra. Pero bien, dice eso, hermanos, y en general encontramos en la Biblia que dice que toda autoridad fue puesta ¿por quién? Por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, y eso como que nos choca. Eso como que nos causa una cierta incomodidad, y en algunos casos, ¿verdad? Las alarmas se prenden cuando escuchamos a alguien hablar de sumisión, cuando hablamos a alguien hablar de obediencia y todo eso, porque sí se tiene que decir, hay ejemplos suficientes, incluso más que suficientes, para decir que el abuso de poder se ha dado en todos los ámbitos, desde el hogar hasta el gobierno. Ha existido y sigue existiendo el abuso de poder, pero cuando la Biblia fue escrita, hermanos, cuando Pablo a través del Espíritu, el Espíritu Santo a través de Pablo está escribiendo a esto, él no era ajeno a este problema. Él nunca fue ajeno a este problema. Pero lo que termina sucediendo es que vemos a la Biblia como un libro retrógrada, un libro anticuado, un libro que ya no sirve porque manda que se sometan y que obedezcan y que haya autoridad y que se respete y todo eso. Y como que en este tiempo y en estos días eso ya no aplica. Y andamos viendo cómo imaginamos un mundo sin jerarquías, sin autoridad, sin dinámicas de poder, y hemos tratado, la sociedad ha tratado durante mucho tiempo de llegar a una sociedad en donde no haya autoridad, en donde no exista que alguien te pueda decir qué hacer y qué no hacer. Hay muchas cosas y avances que se han dado, muchas veces tomando como bandera y exhibiendo estos casos de abuso de poder, y dicen, entonces hay que derribar toda esta autoridad, hay que derribar toda oportunidad para que alguien sea una víctima, para que alguien sea un victimario, para que alguien sea un opresor y alguien sea un oprimido, y tenemos que liberarnos de todo esto. Y no quiero decir, hermanos, con eso que esté del todo mal, no quiero decir que de eso que no haya habido cosas buenas que se han logrado en el mundo, pero necesitamos reconocer, hermanos, que a pesar de todo lo que se ha hecho por avanzar la democracia, el poder de la gente de decidir y todo eso, de alguna manera nos seguimos sintiendo igual. Seguimos enojados y frustrados por las injusticias de la vida. A mí, yo veo, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero las figuras de autoridad en todos los ámbitos se han ido desgastando, se ha ido debilitando los pedestales en los cuales gente se para poder gobernar a las personas. Y entonces al debilitarlos y la dinámica, así como que la forma como se relacionan los jefes con los empleados ha cambiado, los esposos con las esposas ha cambiado, los padres con los hijos ha cambiado, los maestros con los alumnos, ¿no? El maestro Moller es maestro ahí en la Facultad de Artes, y él reconoce que en la universidad todavía hay cierto respeto, cierto temor de parte de los maestros hacia los alumnos. Más bien, ¿verdad? Ya se acabó la época donde los maestros, si ustedes han sido maestros y les tocó ser alumnos en otra época, se darán cuenta que ya
es muy diferente a como era antes. ¿Qué ha cambiado? A mí, de una manera personal, yo vi cómo en la orquesta, ¿verdad?, se tenía directores y por mucho tiempo, hermanos, en los 70s, 60s, las grandes figuras de la música, los que dirigían las orquestas, eran hombres muy autoritarios, eran personas que tú no podías, como músico, no podías decir nada, ni pío, que era gente conocida porque un músico tocaba una nota mal y lo corrían. Perdía su trabajo, perdía su empleo por algo que le disgustaba al director. Y era lo más normal, era lo más común, tú tenías que adaptarte a eso. Hoy en día, los directores buscan la manera de preguntarle a los músicos todo qué es lo que les parece. Y no quiero, vuelvo a lo mismo, no quiero decir que sea bueno, que sea malo. Solamente quiero compartirles cómo he visto esta transformación. Yo recuerdo antes, ¿verdad? Seguramente ustedes lo vieron, el día del presidente, el día que daba el informe, realmente toda la gente estaba en silencio y de por ahí, no me acuerdo en qué año, a lo mejor usted recuerda mejor en qué año, alguien se levantaba como muy valiente a gritarle y contradecir lo que estaba diciendo. Pero en los últimos años, ¿verdad? Ya más bien es raro el que está callado cuando el presidente está hablando. Ya los presidentes, pues, tantos memes, tanto chiste, tanto que los vemos, tanto que podemos criticarlos y decirlos, ha cambiado mucho la dinámica. Y no quiero decir, hermanos, como les decía, no quiero dar aquí a entender que yo estoy diciendo que todo sea malo. Hay cosas que se han logrado buenas, pero en general necesitamos ver que como sociedad, hermanos, no sentimos ese gran alivio que esperábamos. No ha habido los resultados que se esperaban por poder faltarle el respeto a la autoridad, porque la autoridad cada vez nos tome más en cuenta. Vemos, por ejemplo, un caso muy interesante, hermanos. En 2 de Samuel, usted puede encontrar al pueblo de Israel pidiendo un rey. ¿Cuál era la situación antes de eso? Dios mandaba y levantaba un hombre para que los guiara y fuera su líder. Pero ellos dijeron, no, ya nos cansamos de eso. Nos gusta la opulencia de las monarquías, de los reyes, es lo que queremos en nuestro corazón. Es lo que quiere, poder tener frente a los demás pueblos un rey que vaya adelante en las batallas, que nos diga qué hacer. Caso muy, muy extraño, ¿no? Años y años, siglos, sociedades, imperios, teniendo reyes, los gobiernos, las naciones. Y de repente, por ahí de 1700, 1800, la época del Renacimiento, la gente dijo, ya estamos hasta acá de los reyes. Y surgen guerras como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, donde dicen, ya no queremos saber nada de reyes. Hoy en día la monarquía, ¿verdad? Pues es realmente ahí una institución como medio que nos da gracia, medio que nos da un poquito de tristeza ver a los reyes, ya están muy viejitos, ya no sabemos para qué sirven. Pero hubo un cambio en cuanto a que ya no queramos reyes y que el gobierno fuera pasando por familias, sino la democracia. Pero también si nos hemos puesto a pensar, hermanos, después de años de democracia, estamos llegando a un punto en donde lo que cada vez aumente, lo que cada vez va ganando, que es el ausentismo. La gente diciendo, ya no me interesa eso, ya no quiero, no es algo que sea de importancia por 1000 razones. Pero, hermanos, el sistema ha ido cambiando, el problema sigue siendo el mismo. Cuando alguien dice que quiere quitar, que quiere tumbar a la autoridad, seguramente para ponerse ellos, porque piensan que van a ser completamente diferentes y que todas las buenas ideas se van a sostener allá, termina siendo un caso igual o peor, porque no es un problema solamente de la estructura de la autoridad. Y por más que nosotros escuchemos de que se necesita derribar esos pedestales de autoridad, esas jerarquías en la sociedad, hermanos, la Biblia nos habla de la obediencia a la autoridad. Esto a mí me quedó como de una manera muy clara. Los que recuerdan que hace 2 años, creo, empezamos con el curso con el hermano Henk, ¿verdad?, del reino de Dios. Y él hablaba acerca del orden de Dios en todos los ámbitos. Y hermanos, esto es tan necesario, y es necesario que la iglesia de Cristo Jesús
sepa, lo tenga claro, porque en el mundo siguen pensando que si se cambia el sistema, que si se tumba a los jefes, que si se acaba la autoridad, entonces la cosa va a cambiar. Y la respuesta ha sido una y otra vez que no es el caso. Se nos ha vendido como humanidad la idea de que si tú derribas esa autoridad, de que si tú estás por encima de esa autoridad, entonces todos tus problemas van a acabar. Y no ha sido nunca el caso. Pero entendemos, hermanos, que Satanás, que el enemigo, fue alguien que se rebeló en contra de Dios, se rebeló en contra de la autoridad de Dios y dijo, yo quiero hacer mi propia voluntad, y desde entonces se ha dedicado a infectar a la raza humana con esta idea de que el orden de Dios no es suficiente, que el orden de Dios no es lo mejor, que tú puedes encontrar algo mejor, ¿verdad? Y hermanos, no podemos escapar. Cuando una autoridad, una figura de autoridad se derriba, surge otra. Y entonces la rueda sigue girando y los problemas no se acaban, sino que surgen nuevos. Y fíjense, déjenme decirles que para mí, yo no considero que sea un problema del hombre moderno, es un problema que ha estado presente desde siempre, porque está en el corazón del hombre, y es lo que está en juego, el entender el orden de Dios y el saber que Dios tiene una manera y que el reino de Dios está en batalla con el reino de este mundo, ¿verdad? Nos han vendido la idea de que tú puedes ser tu propia autoridad, como la respuesta a todas las soluciones. Pero bien, hermanos, vamos a Eclesiastés 5, si me acompañan ahí, Eclesiastés 5, porque este fue un hombre, Salomón, que llegó a tener mucho poder, mucha autoridad. Fue un hombre, pues, que Dios le dio una claridad y una sabiduría para pensar tanto. Si está batallando en encontrar Eclesiastés 5, está enseguida de Eclesiastés 4. Para que ya no batalle. Ya no se lo puedo poner más fácil, hermano. No se crea, está después de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Y a lo mejor usted puede leer todo el capítulo completo y ver cómo desde esa época Salomón tenía claro el problema que muchas veces nos aqueja hoy en día. Pero quiero leer a partir del versículo 8, dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está sujeto a los campos. El problema está, hermanos, en que si ha habido una liberación, ¿verdad? Como lo es el feminismo, como los pedagogos modernos quieren darle a los niños que ellos no reciban esa autoridad, esa imposición de autoridad por parte de sus padres. El problema y la frustración viene cuando te das cuenta que cuando tú llegas a esa autoridad, te das cuenta que hay alguien más arriba, y alguien más arriba, y siempre hay alguien más arriba. En Eclesiastés ahí 8 dice eso, siempre hay alguien más arriba. Entonces, el corazón humano, por más que escala en esta jerarquía y en esta escalera de poder y de autoridad, siempre que llegas a un nivel nuevo te das cuenta que hay alguien todavía más por encima. Y dice, ahí también dice, el rey mismo está sujeto a los campos. El rey mismo, con toda su autoridad, con todo su poder, con toda su influencia, también tiene una autoridad, también tiene algo que ejerce poder sobre él, que no puede tomar cualquier decisión, aunque así lo pareciera. Mucha gente no se da cuenta de lo que significa ser un empleador hasta que le toca, ¿verdad?, de empezar su empresa. Y piensan que todos los problemas se resuelven teniendo un mejor jefe, hasta que a ellos les toca ser jefe y se dan cuenta que lo que necesitan es mejores empleados. Y no nos ponemos a ver que el problema está en el corazón y entender que en el orden de autoridad siempre hay alguien más alto, y que la Biblia nos ha dado, hermanos, la manera y la forma de cómo debemos relacionarnos con las personas que tenemos sobre nosotros y las personas que llegan a estar
subordinadas a nosotros. Ahí en Efesios 5, en donde a lo mejor sentimos así como que jugo de limón en las venas cuando hablamos acerca de todas estas ideas, cuando está hablando acerca de que las esposas se sujeten a sus maridos y que los hijos obedezcan a los padres y los siervos obedezcan a los amos, siempre da un contrapeso, siempre da un mandato hacia aquellos que están en autoridad. Siempre hay una idea superior que debe regir a aquellos que les toca estar en autoridad. Si es una autoridad, les toca reconocer que Dios es el que los puso ahí. Les toca reconocer que Dios es el que les permite hacer o les impide hacer algo. Si es a los maridos, varias veces les indica que amen a sus esposas. Si es a los padres, les indica que no provoquen a ira a los hijos. No hay, en el orden de Dios, no hay una autoridad ilimitada. No hay una autoridad que pueda atropellar cualquier cosa, porque en el orden de Dios siempre hay alguien más alto. Y alguien más alto. Y si no lo entendemos, hermanos, si no entendemos esto, nuestro corazón siempre va a haber este enojo, esta frustración. La obediencia, hermanos, es el antídoto de Dios para un corazón turbado, para un corazón ansioso, para un corazón atribulado. Tenemos que entenderlo así, el orden de Dios, la sumisión, la obediencia es el antídoto de Dios para un corazón atribulado, un corazón que no encuentra reposo. Tenemos que aprender que Dios es el que está por encima de todo. ¿Qué pasa, hermanos, con las injusticias del mundo? ¿Qué pasa? La verdad yo no tengo las respuestas para hacer, porque el mundo ha estado y ha entrado en cambios importantes en la historia debido a hombres que estaban inconformes y que se levantaron. Y como cristianos a veces yo hago ese ejercicio, ¿verdad?, de imaginación, de ponernos en su lugar. Y en qué momento, dices tú, yo me someto a la autoridad, en qué momento me tengo que levantar. No es fácil ese tema. El hermano Henk, y yo creo que la mayoría de los maestros de la Biblia entienden que cuando una autoridad se pone leyes que van en contra de la palabra de Dios, es necesario desobedecer. Solo en ese momento, solo en ese caso. La mayoría de las veces invita a que haya obediencia. Y hermanos, yo quisiera que alguien me ayudara buscando Romanos 12, 19. Y si me pueden ayudar leyéndolo, alguien ahí que guste leerlo en voz alta. Romanos 12, 19. Amén. Adelante, mi hermano. Amén. Mi hermano Freddy, ahí se tardó mi hermana, Gracias, Chuy. Muy bien. Ese versículo, ¿verdad? Que lo conocemos todos, pero necesitamos entenderlo y aplicarlo cada vez que hay casos de injusticia. En el orden de Dios, que hay una injusticia no significa inmediatamente que es momento de derribar esa autoridad, que es momento de quitar a esa persona. Hay un momento para todo, y entender, hermanos, la liberación que trae a nuestro espíritu el entregarle a Dios ese enojo, entregarle a Dios esa ira, porque estamos permitiendo que Él obre, y eso siempre va a ser mejor que cualquiera de nuestras ideas. Eso siempre va a ser mejor que cualquiera de las ideas que nosotros podamos tener. Entender que Dios es el que tiene un momento para llamar a cuentas a todos aquellos que ha puesto en autoridad, y que no nos corresponde a nosotros andar, ¿verdad?, tumbando, quitando, minando, desprestigiando, deshumanizando a las personas que tenemos enfrente como autoridades, porque el Señor dice, ¿verdad?, ahí lo que acaba de leer, Chuy, no os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar. A veces queremos ocupar ese lugar, un lugar que le corresponde a Dios.
Y ese es muchas veces el caso en la historia de la humanidad, hermanos. Lo triste de todo esto, y con esta idea vamos casi cerrando, es que a veces obedecer, a veces someterse a la autoridad se siente literalmente como una muerte. Se siente como que algo está aplastándose entre nosotros, como que algo está muriendo, como que algo se está secando, debilitando y que finalmente va a rendirse, va a sucumbir. Tenemos el ejemplo, hermanos, de Cristo Jesús. Él dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios siendo obediente, teniendo que pasar por todo eso. Él es nuestro ejemplo. Y cuando nos toca a nosotros, ¿verdad?, recibir esta parte de recibir el dolor, la injusticia, el agravio, la ofensa, cuando nos toca a nosotros necesitamos voltear a ver a Cristo Jesús y entender, hermanos, que aún en la muerte, que aún cuando termina todo, si se desbarata un sueño, si se desbarata una oportunidad que nosotros creíamos que era para nosotros, pero una autoridad la está coartando, nos la está quitando, entender que tenemos un Dios, como cantábamos ahorita, que Él hace, ¿verdad?, convierte de las ruinas y las tumbas, Él hace un nuevo jardín, una nueva vida, que Él da vida a los huesos que están secos. Esa es nuestra esperanza. Si no tenemos esa esperanza, es muy difícil sobrellevar la injusticia que en este mundo vamos a pasar. Pero cuando tú tienes la esperanza de que Dios es el que tiene la última palabra y de que Él va a redimir toda injusticia y que Él es el que va a traer consuelo a todos aquellos que lloran, te das cuenta el Dios que tenemos y nuestro corazón se libera. Es libre para agradecerle, es libre para exaltarlo en lugar de estar solamente viendo los errores de aquellos que pueden estar sobre autoridad. Es entender que tenemos un Dios que aún de la situación más desesperanzadora, de la situación más triste, Él puede traer gozo. Él puede convertirlo en algo nuevo. Él convierte la tristeza en danza. Él convierte, ¿verdad?, el manto de cilicio, de luto, en un manto de fiesta, de gala. Solamente Él lo puede hacer, hermanos. No nuestra ira, no nuestra autoridad sobre otros. Solamente Dios. Y cuando damos lugar a que Él abra, a que Él obre, es cuando podemos ver esa obra de transformación. Es cuando podemos verla en nuestra vida, podemos verla en nuestra familia, podemos verla en nuestra comunidad. Dios haciendo una obra de transformación. Y hermanos, cuando el mundo nos quiera inculcar, cuando el mundo nos quiera contagiar de su frustración, de su enojo por todas las cosas que están mal, que vemos que no deberían ser, debemos tratar, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que Él nos permita ser una fuerza de influencia para contagiar la paz que hay en entregarle nuestra vida a Dios y entender que sobre toda autoridad hay alguien más, que tenemos una manera y que hay un orden de Dios que es mejor a cualquier sistema que el mundo o el hombre pueda diseñar. Amén. Pongámonos de pie. Quiero invitar a Moller si nos ayuda dirigiendo y podemos cantar otra vez este canto. Y decir, hermanos, con todo nuestro corazón que no hay nada mejor. No hay nada mejor que aquel que puede transformar nuestra culpa en gloria, nuestro dolor en gozo. Amén. Gracias. De cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias la venganza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria.
Amén, Señor. Estamos declarando en esta hora que no hay nada mejor, que no hay ninguna idea humana que pueda, Señor, superar tu plan perfecto para nuestras vidas. Tú que nos diseñaste, tú que nos creaste, nos has dado vida y la sustentas, Señor. Tú eres el que sabe lo mejor para nosotros. Te entregamos a ti nuestra vida. Queremos decirte, Señor, llévanos a donde tú nos tengas que llevar, a donde tú quieras llevarnos. Úsanos como tú quieras usarnos. Señor, nos desprendemos de la idea de que somos solamente los únicos dueños de nuestro destino. Señor, cuando tú eres el que nos has dado vida, cuando todo, Señor, lo que somos y hacemos te lo debemos a ti, oh Dios. Enséñanos a vivir bajo esta verdad. Enseña a liberar nuestro corazón de la carga de creer, Señor, que tenemos y que podemos ir en contra de tu diseño, de tu plan. Oramos, Señor, en esta hora también pidiéndote que tú desbarates todo intento humano, Señor, por inculcar valores que van en contra de tu reino, que utilizan gobiernos y que utilizan autoridad para impartir, Señor, todas estas ideas que van en contra de tu diseño, de tu plan, de tu autoridad. Señor, oramos y nos unimos como iglesia, reprendiendo, Señor, esas ideas del enemigo queriendo minar la autoridad que tú has dado en los padres, en los esposos, en las madres, Señor, en los maestros de bien. Te pedimos, oh Dios, que nos uses para hacer una influencia en este mundo, predicando tu diseño, predicando tu plan, predicando lo que tú, Señor, en tu palabra nos has dejado tan claro. Permítenos que sea una realidad en nuestro corazón y podamos compartirlo con todos aquellos que necesitan escucharlo. Amén.